Hola, Hola, hola. domingo, 11 de la mañana y estamos aquí tomándonos un tecito, Y ya estamos en tu teléfono, en tu ordenador, en tu televisor, donde sea que tengas tu plataforma para escucharnos. lista para comentarte estos temas que nos rondan la cabeza. Y hoy vamos a hablar específicamente de uno que, bueno, nos trajo hasta aquí, que es la amistad. Pero vamos a hacer hincapié en una arista de esta amistad y en algo que yo pienso que también se ha hablado mucho siempre en relación a cómo nos relacionamos las mujeres entre nosotras cuando somos amigas y cómo lo hacemos con los hombres. Exactamente. ¿Cómo vivimos? Lo vamos a hacer desde el punto de vista femenino porque lo vamos a hacer nosotras y somos Claro, femeninas, punto. no tenemos No tenemos todavía forma de... miembros masculinos frente a este micrófono. O sea, en la producción sí hay, pero que se pongan delante del micrófono no tenemos para que nos cuenten de su opinión. Pero tú sí lo puedes hacer comentándonos en los comentarios del canal o si quieres escribirnos a dime más ahora @gmail.com y contarnos tu experiencia si eres un hombre que tiene amistades masculinas y femeninas y te interesa este tema, nos encantaría muchísimo escuchar, saber de ti. Y lo que vamos a hacer un poco después es ver eso, cómo nosotras a lo largo de la vida hemos vivido esas amistades con otras mujeres, cómo hemos vivido las amistades con hombres. Y una cosa en la que vamos a entrar sí o sí es en ese famoso mito de si un hombre y una mujer pueden o no ser genuinamente amigos. Cómo nosotras hemos vivido esas amistades masculinas como para tener una conclusión que no lo hemos hablado todavía. Esto es aquí Ujú. como siempre nos tiramos ahí a la piscina a ver lo que sale. Sí, pero antes de que se acabe este capítulo, desde nuestra opinión, van a saber si es posible la amistad entre un hombre y una Y mujer. yo creo que no nos vamos a alejar mucho. Por eso digo, no lo hemos hablado, así que si me equivoco, quiero poner el parche hasta que saque el hueco. No lo hemos hablado, pero creo que no nos vamos a alejar mucho. Vale, entonces, lo primero, nosotras dos somos amigas, ya hace unos cuantos años, no mucho, pero hemos construido una amistad desde la adultez, o sea, no somos las amigas que vienen desde la infancia o que se conocieron en la escuela. En el capítulo en que iniciamos este podcast hablamos, profundizamos de cómo fue que nos conocimos, así que si no lo ha escuchado, vaya para allá y así puede enterarse un poco de la génesis de esta amistad. Entonces, de entre dos mujeres que han tenido muchas otras amigas mujeres, ¿te parece que tener amistades femeninas es muy diferente a tener amistades masculinas? O sea, desde siendo mujer. Sí, no sé si muy diferente, pero sí. Yo las he vivido diferentes. Es verdad que a medida que hemos ido entrando en la adultez, probablemente ahora se parecen un poco más, iba a decir lo contrario, fíjate, he cambiado de opinión sobre la marcha, porque iba a decir lo contrario, como que se parecían más cuando éramos adolescentes, porque todo era bastante más tonto, pero yo creo que no, yo creo que ahora se parecen más. Pero sí, creo que siguen teniendo sus diferencias y las tenían muy marcadas en la adolescencia. Vale, ¿Cuál es yo, tu...? yo pienso que, a ver, desde mi experiencia, en la primera etapa de la infancia, yo creo que todas las condiciones están dadas para que uno tenga más amigas o amigos en general, si eres hombre o eres mujer, de tu propio sexo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la escuela está dividida entre niñas y varones, la fila de las niñas y las de los varones. Muchas clases, a veces me quiero referir a educación física, a estas actividades recreativas, siempre se separan por género. Y entonces, claro, hace que se fomente más que tú tengas tu grupo de amigas y estén los chicos, los varones, en su grupo de amigos. Y muchas veces se crea hasta el antagonismo. Las niñas no quieren jugar con los niños porque los niños son unos pesados, son unos torpes o huelen feo después que hacen educación física. Y los niños Los, dirán que las niñas tienen las piojos. niñas son tontas, las niñas, ay, ustedes solo jugando a muñecas. Y entonces yo pienso que eso es muy normal y natural en lo general, o por lo menos desde donde nosotros venimos, que es Cuba. Se creó así y lo recuerdo perfectamente de tener el círculo de amigas y los varones venir y alarte una motoneta, o sea, las coletas estas de Sí. dos, o de uno decir, ay, qué pesado eres, no me hables más. ¿Por qué? Porque es uno en la etapa en que uno está conociéndose, desarrollando todas estas habilidades del juego, estos roles que uno empieza
a tener en la sociedad y está muy marcado el género. Ya luego en la adolescencia, y creo yo que entra mucho el tema hormonal y el desarrollo físico, o sea, ya uno no va mirando a los varones desde la misma manera, en el caso de que, bueno, seas una persona que te guste el sexo opuesto. No sé cómo será en el caso de que sean varones a los que le gusten varones y niñas a las que solo le gusten niñas. Pero si te gustan los chicos, ya no los miras igual. Entonces empieza el rol de amistad para crear este grupo, para afianzarte y tener esta categoría en la que muchas veces utilizas tu sensualidad o tus características femeninas para ganar la atención de los chicos y es muy placentero. Y me imagino que los varones, bueno, ya nos dirán porque no tenemos varones aquí, me estoy extrapolando a la mente del otro género, pero yo pienso que pasa muy parecido, en el que estas relaciones de esta dinámica de amistad ya trascienden lo que es el juego y vienen ya a ser, o sea, la aceptación, andar con el más popular, con la persona que se parezca a ti en los gustos, en salir a fiestas. Y yo pienso que en mi experiencia yo tuve grupos en los que había más varones que niñas. O sea, éramos 2 o 3 niñas y el resto eran varones en los grupos en los que yo me desarrollaba. Grupos de amigos, ¿no? Sí, de amigos, de Ah, amigos. ya, ya. Sí, te hablo de la adolescencia. Los grupos de amigos con los que más yo hacía cosas, siempre hubo el predominio fue de haber más chicos que chicas. Entonces nunca se me hizo difícil hacer amistad con varones, pero sí creo que era diferente. O sea, la manera en la que nos relacionábamos entre las chicas y la manera en la que nos relacionábamos las chicas con los chicos siempre era diferente. Ellos tenían más el rol de protección, si íbamos a algún sitio cargaban los bultos, eran como los desorganizados a los que nosotros creo que también va desarrollándose este rol maternal de, ay, cuidarlo, ay, ven que la libreta la tienes más forrada, ay, sí, era tal cual, o sea, era eso, los roles estaban así, era como nosotras las mamás y ellos los niños. Y íbamos a los sitios, entonces luego ellos eran los que nos protegían y los que cargaban los bultos y era así como la dinámica seguía siendo de rol, de género, pero ya como un poco más buscándola en lo adulto. Y sí que hubo luego su florecimiento romántico entre la gente del grupo, a veces con más de uno en el mismo grupo. Bueno, mi experiencia, a ver, este podcast, este episodio, específicamente este podcast, va a perpetuar mucho roles de género y estereotipos de género, pero para mí está enmarcado, o sea, hay un contexto aquí de tiempo y espacio muy específico, que eso puede haber cambiado mucho o no, puede seguir siendo exactamente igual. Estamos hablando, en mi caso, de la Habana de finales de los 90 y principios de los 2000. Para mí era... Yo siempre me iba muy bien con los niños porque eran muy tontos. Muy tontos eran... Claro, las niñas también tenían su tontería porque éramos niños al final todos, pero esa diversión que me aportaba relacionarme con los varones no era la misma que con las niñas, porque las niñas eran más aplicadas, es lo que tú dices. Es más fresco, o sea, el relacionarse con los varones es más fresco porque nosotras somos más complejas. Exacto, sí. Para mí era que había mucho permiso a la tontería y a la estupidez cuando estabas jugando con los varones porque se daba más ese permiso. No sé qué es lo que hay detrás de eso, pero sí es verdad que las niñas éramos más aplicadas y eso que yo tenía amigas con las que hacía también bastante tonto, ¿no? Pero yo siempre era como la más tonta del grupo, la que más ridículo hacía a propósito además, porque yo pues sacar una risa me revolcaba en el piso y me ensuciaba y hacía lo que hubiese que hacer. Entonces, en mi experiencia en particular pasaba eso, que las niñas eran muy aplicadas. A mí probablemente las niñas tenían que venir a forrarme la libreta porque yo no me daba cuenta, era un poco desastre en ese sentido y entonces con ellos tenía como esa licencia, esa infancia. Luego en la adolescencia yo creo que yo recuerdo el momento exacto en que se abrió la brecha entre nosotros, entre hembras y varones. Yo todavía quería seguir accediendo a ese grupo, pero ya se me limitaba un poco más el acceso. O sea, que te pasó al revés a mí. Sí, supongo que sí. Se limitaba un poco más el acceso porque era como que yo creo que los niños empezaron bueno, ya los niños adolescentes empezaron a vernos en ese momento. Jovencitos. Sí, como con otros ojos, con unos ojos más de potenciales
conquistas, supongo, Ujú, ¿no? sí, sí. Y entonces ya ellos hablaban a lo mejor de cosas, a lo mejor empezaron a explorar su sexualidad y yo me demoré todo lo que me dio la gana en enterarme de lo que era explorar la sexualidad. Entonces supongo que no era tan bienvenida en esos círculos. Yo me abría a codazos, me abría mi espacio en el círculo, pero sí notaba mucho que era como que había mucho más pudor a la hora de, hay una niña entre nosotros, cuidado, no digas esas cosas que hay una niña. Entonces eso me enfadaba mucho porque yo quería que se mantuviera la relación tal y como era. Y luego entramos en una tercera fase, aunque todavía estamos en la misma adolescencia, en el que, y aquí es donde yo empecé, ahora a día de hoy yo creo que la relación de amistad genuina entre un hombre y una mujer puede existir, pero en ese momento para mí podía existir después de pasar el momento incómodo en que uno de los dos estaba interesado románticamente en el otro. Ya. O sea, todas esas amistades que yo tuve en esa época, o eran niños que me gustaban, pasaban de mi culo como de comer mierda y terminaban convirtiéndose en mis amigos, o niños a los que yo le gustaba, a mí no me interesaba, pero quería tenerlos ahí porque eran buenos amigos. Y entonces esa era la forma, cuando una amistad empieza sobre esa base, yo creo que crece distinto, porque hay un punto de partida en el que uno de los dos está intentando venderse Sí. de una forma romántica al otro y entonces tiene un punto de partida distinto al que teníamos con las niñas. Hablaba mucho de los varones y no hablaba de las hembras, así que voy a hablar ahora de las hembras. Con las hembras siempre creo que lo que había, la conexión que había era pues la empatía de tú estás pasando por cosas muy similares a las mías. Yo qué sé, la primera vez que te vas a la regla, no lo puedes hablar con un varón. Entonces, ese tipo de cosas te unían mucho. Sin embargo, por otra parte, yo lamentaba mucho la competencia que había. ¿Tú no vivías competencia en tu grupo de amigas Totalmente, femeninas? o sea, totalmente, y por eso te decía ahorita que la relación, desde mi punto de vista, entre amistad, yo siendo hembra y un varón, era más fresca porque había esta libertad de tú no eres competencia para mí, no estamos las Claro. dos tras el objetivo. Y nosotras somos mucho más complejas, le damos muchas más vueltas a muchas situaciones. Y recuerdo haber tenido conflicto con mis amigas mujeres muchas más veces y de momento de dejarnos de hablar y tal, Exacto. que con los chicos. No pasaba. ¿Por qué? Porque está, desgraciadamente, el factor que yo pienso que eso es un factor incluso, que eso es innato como especie, desgraciadamente. O sea, la competencia como hembra, Sí. como mujer, de ser elegida, de ser Exacto. la mejor, de ser la más bonita, la más inteligente, para que el sexo opuesto se sienta atraído. Efectivamente. Que esa competencia yo creo que no la viven tanto los hombres entre sí, porque los hombres tienen como ese rol más de ellos son los que eligen, por tanto, como ellos son los que en la ocasión dicen, eres tú, no tienen ese temor, ese miedo. Y Exactamente. además están mucho más condicionados al rechazo. Porque fíjate y está. O sea, qué mal le habla una mujer a un hombre que no le gusta. Échate para allá, horrible, en una discoteca. Y si es al revés, entonces vienes hay un abajo. problema. Sí, tú no ves a un hombre decir, ay, tú fea, échate para allá. Sin embargo, uno se lo dice a un varón. Ay, vete, ay, déjame tranquila, ay, qué feo eres, qué pesado eres. Eso yo pienso que también los condiciona a ellos como a ser un poco más, bueno, next, la Sí, siguiente. sí. Y nosotras lo estamos constantemente en una competencia que aunque yo creo que tiene una base biológica, la hemos potenciado como sociedad. Sí, y fíjate que ha cambiado, porque, o sea, yo me voy, cuando empecé a explorar este pensamiento de la competencia, yo me voy a un siglo, yo qué sé, 18 a lo mejor, quizás hasta 19 incluso, en el que pasaba esto, como que las mujeres tenían que adecentarse, tenían que ser atractivas, tenían que ser aplicadas, tenían Porque que saber cómo mover el se las abanico presentaba correctamente. en la sociedad y eran como, a partir de hoy estás en sociedad y esperando a que alguien te elija. Claro, y era un fracaso que no te eligieran antes de una edad específica, y tenías que destacar entre un grupo de otras que eran todas iguales porque todas tenían la misma educación y ninguna se podía salir de esa norma. Pero mira que ha pasado tiempo después de eso, o sea, a día de hoy ya no funciona así. Sin embargo, a niveles biológicos probablemente se ha quedado en nuestro ADN. Yo creo que este capítulo va a ser muy impopular por estas opiniones, pero bueno, se quedó un poco eso, porque si no, yo no justifico esa competencia que teníamos. Pero son verdades como puño, o sea, que algo te incomode no quiere decir que sea la realidad, o sea, la Claro. realidad es incómoda y hay cosas que por eso decidimos abrir este espacio para hablar de estas cosas que normalmente la hablábamos sin tener un micrófono delante, Sí. porque son cosas duras, la vida es dura y movernos en la vida es difícil.
Y si no vamos teniendo las herramientas adecuadas para gestionar ciertas cosas, se nos hace más difícil todavía. No, y no negar un fenómeno le hace mucho daño a la posible evolución de ese fenómeno, porque a lo mejor si no somos conscientes de, oye, ¿por qué seguimos compitiendo si ya es al revés? Ahora somos nosotras las que podemos elegir. Claro. Desgraciadamente, por mucho feminismo que haya en todas las olas, hasta hacer un tsunami, con toda la sororidad y todo, sigue habiendo competencia. Sí, y a mí me encantaría, de hecho, que eso cambiara. Motivo por el cual estamos hablando de esto para mí es concientizar sobre que ese fenómeno ocurre. Y sin ninguna necesidad seguimos compitiendo. Y claro, esa era una cosa que a mí me tensaba mucho a la hora de preferir amistades masculinas, que no existía eso. Y no solamente no es que no existía entre él y yo porque no tuviésemos competencia, porque no tuviésemos el mismo objetivo, sino que yo veía que entre ellos no existía. Y entonces lo admiraba, envidiaba, de a mí me gusta que esta sea la dinámica y la forma de funcionar. Mira, yo creo que entre ellos existe, pero lo que pasa es que lo llevan diferente. O sea, lo gestionan diferente, porque hay una camaradería y esto me lo estoy inventando. No sé si tenga que ver con que biológicamente el masculino salía en grupo a cazar y tenían que protegerse entre sí y tenían que, o sea, eran todos contra el león, el mamú, el enemigo que fuera. Y yo pienso que eso se ha quedado en el ADN. Y ellos incluso cuando tienen competencia, cuando yo lo viví en mi grupo de amigos, 2 personas a las que le gustara uno y la forma, una misma persona, y la forma en la que lo gestionan es muy diferente en el que lo gestionan las chicas. O sea, sigue habiendo este punto de a ver quién gana, pero desde la camaradería, desde no importa que gane el mejor, pero yo no voy a hacer nada en contra de ti, no nos vamos a llevar mal. Es como, hasta en canciones, estas canciones de cantina de nos gusta esta mujer, pero tú y yo vamos a beber y que nos olvidamos de ella. Nosotras no, nosotras es, perra, prepárate porque te voy encima con todo. Con este me quedo yo, es verdad. Sí. Entonces, quizás... Bueno, también puede que estén un poco más abiertos a compartir. Si nos vamos de nuevo atrás a nuestros antepasados y los antecedentes que tenemos de comportamiento social, a lo mejor les importa menos compartir porque no representa nada para no representaba nada para la reputación de un hombre. Sin embargo, puede que para la mujer era como, yo te elijo a ti y si tú me eliges a mí, tú tienes que ser el único porque si esto falla, se jodió, se acabó, yo no puedo probar otro. Mira, en este mismo grupo de amigos y siendo totalmente sincera, era ya en la adolescencia, entrando casi, o sea, tenía 16, 17 años. Yo pasé de la amistad al romance con uno de estos amigos y luego un tiempo después con otro del círculo de amigos, y entre ellos dos nunca hubo conflicto. O sea, entre ellos dos, de que estuviste tú primero con esta persona y ahora voy a estar yo. O sea, creo que en su momento lo conversaron, fue un poco incómodo tal, pero ellos siguieron siendo amigos. Ahora, si lo pones desde el otro punto de vista y hubiese pasado de que yo y una amiga nos hubiese gustado el mismo, eso hubiese significado el fin de la relación. O sea, sí, definitivamente lo iba a hacer. Y ellos lo gestionaron desde la inmadurez, porque con 17, 16 años uno es totalmente inmaduro. Y fue como, bueno, ya, está bien. ¿Tú estás bien con esto? Ya contigo pasó, sí, perfecto. Bueno, ya. Y ellos dos siguieron siendo, que no eran amigos, sino mejores amigos. O sea, estaban muy unidos ellos dos. Y esto pasó. Y no hubo conflicto realmente entre ellos dos por eso. Creo que lo hablaron, repiten en su momento. Oye, mira, esto, porque las cosas pasan, porque uno no tiene control sobre quién te gusta y a esa edad no se tienen a lo mejor las responsabilidades. Bueno, no era que nos íbamos a casar ni nada de eso. Y era como, oye, mira, a mí ahora me gusta ella, ¿te pasa algo? No, a mí me gusta otra persona. Vale, perfecto. Pues así fue. Sí. Sí, además que también en esa edad específicamente es muy propenso a que te guste cualquier persona del sexo opuesto que esté cercana a ti, que tenga un físico que te pueda atraer, porque se entiende que si son amigos es porque tienen una personalidad que te atrae. Entonces lo único que necesitas es que el físico no te sea desagradable para que pases de la categoría de somos amigos a creo que me gusta esta persona. Claro. Porque además con la cercanía, el roce. Entonces puede pasar en grupos de estos heterogéneos de hombres y mujeres. Pero lo viví dentro del mismo grupo, que 2 amigas, o sea, una tuvo una relación con un chico y luego al tiempo, porque no estamos hablando de que fuera al mismo tiempo, al tiempo la otra le pasó y eso fue el fin de la amistad. El fin de la amistad y además posicionó al grupo, porque era como que
la que de segundas iba a empezar la relación fue el enemigo. O sea, y había que posicionarse Sí. entre la que iba a empezar ahora a ocupar el puesto que tuvo la otra, era la villana. Que eso, por ejemplo, no pasó con Claro, los chicos. sí. Y entonces, hoy reflexionando, creo que lo hicimos muy mal, porque se lo hicimos pasar mal a esta chica. Salió del grupo porque ya la amistad, pero no solamente la amistad con la que había compartido el gusto por el mismo chico, sino con el resto de nosotras y con el resto del grupo. Era como que la fuimos dejando de lado, era una paria. Ujú, sí. Y hoy en perspectiva creo que eso lo gestionamos muy mal. ¿Por qué? Porque pasó con chicas. Sí. Y la verdad, es lo que hay. Sí. Sí, esa es probablemente la etapa en la que es más desafío que haya ese tipo de amistades cuando estamos hablando de personas que, que están en un momento vital en el que la conquista, los vínculos estos de pareja son el 70% de lo que piensas en el día entero. Ya luego, cuando uno va creciendo, pasan dos cosas. Número uno, ya sigue habiendo personas que empiezan una relación, no le pongas apellido, empiezan una relación de cercanía, interpersonal, porque uno de los dos tiene un interés que no se termina de cumplir y termina evolucionando hacia una amistad genuina, pero también puede darse la situación en la que, como lo de ser pareja no está sobre la mesa, pues la amistad se da ahí. Hemos hablado en otras ocasiones, tanto dentro del micro como fuera, con que los espacios que tenemos los adultos para establecer amistades. Pero ya una vez que no está sobre la mesa, o sea, vienen dos personas que cada uno tiene pareja, que cada uno está felizmente involucrado en esa relación de pareja. No vamos a hablar de infidelidades porque ese es un podcast que Sí. tenemos pendiente. Pero entonces ya ese lazo que se hace, yo creo que sí puede ser genuino, que son estos nuevos amigos masculinos que tenemos las mujeres en la adultez. Ya no está sobre la mesa la posibilidad de ser pareja, son otras las cosas que nos unen. Y entonces ahí se puede mantener. Esto es lo que ganan las amistades en la adultez. ¿Qué es lo que pierden para mí? No sé si te pasa lo mismo, pero los hombres les cuesta muchísimo más que a las mujeres ser amigos en la distancia. No sé si tiene que ver con esto estereotípico de que nosotros hablamos mucho y hablar es la base de una relación de amistad en la distancia. Sí. Pero desde que soy adulta, mis amistades mujeres, o sea, también tenemos unas circunstancias que nos han repartido a los cubanos por todas partes del mundo y tenemos amigos en cualquier cantidad de países. Pero yo hablo regularmente con algunas amistades que tengo en otros países, mujeres, que a lo mejor no podemos hablar todos los días, pero cuando hablamos nos podemos al día y tal. Pero me cuesta muchísimo hacer eso mismo con mis amigos hombres. Es como que en la distancia, yo digo que tienen memoria de pez, se les olvida, si no me tienen al lado no se acuerdan de que Y yo sin existo. embargo, me atrevería a asegurar que mañana ves a uno de esos amigos Sí. con los que nunca hablas y vas a pasar, o sea, vas a tener el mejor momento de amistad que lo que puedas tenerlo con alguna de las que quizás hablas más seguido Sí. y se vieran la semana que viene. Pudiera ser porque además con estos amigos con los que me cuesta un montón mantenerlo, o sea, yo realmente soy como un poco bully dentro de esa relación porque los obligo de una forma descarada. Sí, yo sé. Los llamo por teléfono y les digo, ahora vamos a hablar. Y entonces hacen un poco la broma de estamos hablando y ya cuando llevamos 40 minutos, bueno, ya llevamos 40 minutos, ya hasta el año que viene no te toca. Yo sé cómo tú puedes ser a veces para lograr tus objetivos. No, ni tanto, pero específicamente para ellos sí que lo he hecho porque me da muchísima pena, son relaciones adultas que cuesta mucho trabajo mantenerlas y en ese sentido sí, sé que si no tiro yo del carro, nadie tira, porque les cuesta un montón. Hubo uno incluso que en el momento en el que ya yo me iba de Cuba, que él se iba a quedar ahí, me dijo, bueno, es el fin de la amistad. Le dije, ¿qué me dices? Dice, no, tú sabes que yo no voy a estar en esto, estarte escribiendo, estarte contando mi vida. Y yo he tenido que luchar ahí con uñas y dientes para que eso no se vaya. Habría que especular, y claro, una vez más, como no tenemos aquí sentado a nadie del sexo masculino, si alguien se anima y nos está escuchando, es hombre y quiere poner un poquito de luz en esta oscuridad que tenemos de cómo nos ven ustedes a nosotros como amigas, sería genial. Ahora, yo sí pienso que la amistad genuina entre hombres y mujeres existe, incluso sin que pase en ningún momento nada de atracción física o romántica. Es difícil,
pero se puede, y no hablo de mujer y hombre gay, no, que pudiera ser también por ahí, pero no, hablo de genuinamente los dos personas de sexo opuesto que nunca lleguen a sentir atracción y sin embargo tengan una amistad genuina. Es difícil porque lo que hablábamos, si es alguien que con el que tienes mucha cercanía, mucho roce, compartes muchos momentos físicamente, puede ser complicado porque tiende a que uno de los dos quizás en algún momento sienta una atracción por el otro. Una vez pasado esto, puede ser que la amistad se mantenga, o sea, pasamos el bache de, oye, mira, tú me gustas, sí, pero tú no me gustas a mí, bueno, ya lo gestionamos y seguimos. Puede ser que esto sea lo que provoque el distanciamiento total, porque va a ser un romance no resuelto, o sea, la otra persona no quiere y cambia la dinámica. Y también puede ser darse el caso de que eres amigo de alguien, te gustó, tuviste algo y luego incluso no prosperó a una relación y luego ya pasado ese tiempo digas, oye, mira, era mejor seguir siendo amigos, vamos a seguir siendo amigos. Sí. Pero yo sí he tenido amigos hombres con los que me he relacionado por tiempo, nunca ha pasado nada romántico y hemos sido amigos. Y también los he tenido de los otros dos casos de que nos hemos convertido en pareja o casos en que uno de los dos le ha gustado el otro y mira, por lo que sea, no, ya la amistad no es lo mismo. Y digo porque es difícil, no es difícil que se dé la amistad sino mantenerla, porque ¿qué pasa? Que por el mismo hecho de que entre amigos, hombres y mujeres, siempre existe algo, tienes luego el conflicto de que si uno de esas dos personas se busca una pareja, o sea, si dentro de la amistad coinciden que uno de los dos se busca una pareja, ya esa pareja no va a ver la amistad de la misma manera. No importa cuánto tú convenzas a alguien de que ella es solo mi amiga, es complicado, o al revés. O incluso estando en pareja, yo que llevo en pareja muchísimos años, es complicado hacer amigos hombres nuevos que entren a mi vida porque ya yo tengo una pareja y mi pareja naturalmente tiene recelos hacia una nueva amistad que se pueda crear. Entonces yo pienso que hay factores más externos que internos que condicionan a que la amistad entre un hombre y una mujer sea difícil de mantener. Aunque sea genuina, aunque no haya nada de atracción física ni nada. Por este mismo constructo de que siempre va a haber sexo o siempre va a haber un romance y no tiene por qué ser así. Sí, efectivamente. A mí ahora, ya de cara a la adultez, también ha mejorado mucho mis relaciones con las mujeres, supongo que porque he aprendido a entender que realmente no es una competencia, pensamiento que no sabía que tenía, que de nuevo esto tiene que ser, debe estar en el código genético. Y ganas en seguridad también, seguridad en ti misma, que mucha de la competencia es por la inseguridad. Ya, pero si digo que gano en seguridad, siento que pierdo la batalla contra la competencia. Vale. Porque siento que estoy diciendo, ya no me siento insegura en esta competencia, por tanto sí que lo puedo, y a lo mejor sigo siendo la misma neandertal que está compitiendo, ¿no? Pero quiero pensar que no, quiero pensar que superé ese sesgo y que realmente no lo es, ¿no? Pero claro, esto es un juego de 2, 3 o 4, entonces tiene que ser no solamente que yo deje atrás la competencia, sino que personas a mi alrededor, mujeres con las que yo elijo relacionarme, también lo hayan hecho. También las amistades de la infancia y de la adolescencia que tan romantizadas las tenemos porque siempre decimos, no, es que son las amistades de cuando era más fácil hacerse. Era más fácil, pero también era muy accidente geográfico. No, era accidente geográfico también, porque ahora mismo yo me relaciono con personas que pueden estar en distintos lugares de la geografía, mayormente local, porque es lo más fácil sostener, pero bueno, hay personas que entran en mi vida que yo puedo rechazar como una amistad, o sea, una persona que conozco con la que quedo de vez en cuando, sí, pero no pasa ese umbral a ser ya una amiga porque no cumple lo que yo estoy buscando. Y pasa también con hombres, ¿no? Aquí ya sí se iguala todo un poco. Vale. Persona que entra en mi vida, persona que de alguna forma le hago ahí como un escáner mental de cosas que puede sumar o restar y que decido si quiero que se quede o no. Persona que puedo dejar ir o que puedo dejar, y luego que esa persona se quiera quedar también, que puede que es lo que hemos hablado en otras ocasiones, me cae bien pero yo no le caigo bien, y entonces si no hay match ahí, no. Tiene que haber una proporcionalidad entre lo que estás buscando tú y lo que está buscando esa persona. Claro, pero antes no era así, porque antes si yo vivía en el Vedado y había una persona que me caía muy bien en el cerro, que conocía un día que iba a un cumpleaños de un amigo de mi papá, esa amistad no me duraba más allá de la tarde. Te duraba el cumpleaños. Exactamente, era la típica, hay una niña de tu edad
en esta fiesta que vamos a ir, haces la amistad de tu vida con esa niña, pero nunca más la vuelves Claro. a ver, porque tú no ibas a ir desde Piedad del Cerro No todos te los iban a días. llevar, sobre todo. O sea, Efectivamente, no, sí. no tenías la posibilidad de mantener nada porque tu vida estaba siendo dirigida por los adultos. Entonces, Claro, eso pasaba mucho. yo tuve amiguitas de ese tipo, cualquier cantidad, que nunca sabremos si y se iba a mantener en el tiempo o no, porque ahí todo estaba un poco con la ilusión de nos conocimos en este momento, pero podían haber sido muy buenas amistades. Pero estaba sometida a la que estaba en mi barrio, la que se sentaba Sí, al lado mío en la primaria. o también amistades estacionales, por ejemplo, yo que crecí con padres divorciados, iba a pasarme fines de semana y veranos a casa de mi padre, donde tenía 2 o 3 personas con las que yo me relacionaba y era solamente en ese tiempo. Sí, O sea, las amiguitas del verano. sí, las Sí, del sí. verano, de fin de semana, porque era la vecinita de la casa que yo iba a visitar. La gente me imagino que era de otro pueblo, que se iba a su pueblo y tenía esas amistades estacionales, que es de independencia de la estación. También pasaba que con los amigos de la escuela, que a veces no vivían tan cerca de tu barrio, no los veías en todo el verano. Ah, sí. O sea, yo, los amigos míos de jugar todos los días, de mis amigos de barrio, con los que incluso hoy conservo amistad, no siempre compartimos aula, ni siquiera escuela. Y eran los que yo veía los fines de semana, por las tardes o por las vacaciones. Y sin embargo tenía mis amistades del aula, Sí. que eran mis queridísimas amigas, pero que no las veía ni los fines de semana ni en verano porque ya cada una iba a hacer su vida fuera Sí. del aula. Y hay un Sí, momento sí. cuando creces, porque yo me imagino que esto un niño lo tenga compartimentado así como universos paralelos. O sea, mi amigo de cuando yo voy a ver a mi papá en su casa los fines de semana que me toca con él o los Sí. veranos, ellos existen solamente en ese En ese universo. momento. Ellos no salen de ese universo. Luego están los de mi edificio. En mi caso en particular, yo tuve la suerte de que el edificio en el que yo crecí era un universo paralelo en el que no teníamos la misma edad, por tanto no estábamos, íbamos a la misma primaria incluso, pero no estábamos en el mismo año, por tanto no estábamos en la misma aula. Y esto era más gracioso todavía porque ellos existían como personajes protagónicos en el universo del edificio en el que jugábamos, que me acuerdo que hacíamos acampadas dentro del edificio, un montón Pero de luego en el cosas. recreo en la escuela no jugaban juntos. No solamente nos jugábamos juntos, si nos veíamos era como una cosa rara, como, uy, ¿Qué haces aquí? esta persona no pertenece a este universo, ¿qué está haciendo aquí? No me mires que tú no eres de este universo. Y ahí estaban los del aula, eran los amiguitos del aula que eras con los que jugabas en el recreo, con los que Claro. hacías tus cosas. Pero y que tal. si te los encontrabas un fin de semana en una tienda con su mamá y su Rarísimo. papá, era como que, hola. Rarísimo, ¿qué haces aquí? Tú no eres de este universo, de nuevo. Entonces era como que todo ahí, y entonces ya llega un punto cuando eres un poquito más grande Claro. que creo que eso se... Sí, yo creo que es muy bonita la mente de los niños y volviendo, uno romantiza la amistad en esa etapa, es muy, muy, muy importante. Y luego en la adolescencia también. O sea, mis amigos con los que yo que pasé la etapa de la segunda enseñanza en una escuela interna, lo que le llamamos en Cuba las becas, que es en la etapa de los 15 hasta los 18 años, y vivía yo con esas personas, yo no vivía con mis padres, yo vivía con niños de mi propia edad, o sea, y digo niños porque yo me creía muy adulta con 17 años, pero ahora que puedo ser ampliamente la madre de alguien de 17 años, me doy cuenta de que, por Dios, nosotros estábamos ahí a hacer nuestra rutina diaria con gente de la misma edad sin saber Con poca que era ni lo que supervisión. estábamos haciendo, con muy poca supervisión porque eran 2 o 3 adultos para todos nosotros que éramos cientos en esta escuela, y eso crea unos lazos y unos vínculos que son realmente en ese momento eran las personas más importantes de mi vida. O sea, a mí yo no pensaba en mi mamá, mi papá, mi hermana, mis abuelos, yo pensaba en esa gente, ese era mi universo. Sí. Sí, bueno, tus lazos probablemente eran más profundos por esas circunstancias de que pasaban mucho tiempo juntos y que estaban un poco alejados de la sociedad. Pero definitivamente en esa época yo recuerdo y como la oposición del grupo era más importante que cualquier otra cosa en tu vida y ahí esa era la dictadura de tus compañeros. Lo que ellos decían iba a misa y tus padres pasaban un segundo o un tercer plano incluso si te lo proponías. Puede que estuviese la opinión de tus mejores amigos, la tuya propia que te estabas formando y luego la de tus padres. Claro, y en ese orden de importancia estaba esa opinión en tu vida, o sea, lo que pensamos como colectivo, lo que pienso yo y lo que piensa mi familia que a mí no me interesa. Exactamente. A esa edad, no. Incluso puede que algún profesor que admirara se te colara por encima de los padres. Sí, en esa edad la familia, y ojo, ya hablamos en un capítulo acerca del amor paterno-filial y los conflictos que se crean de padres con hijos adolescentes, que es una edad que, ¡ay, qué terrible! Porque muchas veces los padres se sienten abandonados en esta etapa y que los hijos no les prestan atención o que no les hacen caso.
olvidando incluso cuando ellos fueron adolescentes. Y no tiene nada que ver con que tú no quieras a tus padres. O sea, hay simplemente una brecha en esa etapa porque tú te estás formando tú, eres tú el protagonista de tu vida y tus padres quedan en otro plano que después incluso se retoma, porque en la adultez yo creo que uno vuelve a Claro. mirar hacia atrás y a tenerle ese cariño y ese respeto a mamá y papá cuando uno, por ejemplo, ya se casa, tiene su propia Sí. familia, Y miras a tu... y se forma tu identidad, porque es lo que tú acabas de decir. Ahí tú empiezas a darte cuenta de que tú vas a ser un adulto, un futuro adulto en un tiempo próximo dentro de la sociedad y quieres saber quién eres, cómo eres, quieres formarte opiniones. Las que te estás formando en ese momento te crees que son lo último en opinión. Que sabes más que nadie. Exactamente, y entonces esa diferencia que tú necesitas hacer para poder desmarcarte de la familia de origen que hasta ahora ha sido la que ha dictado qué tiempo vas a pasar en el cerro y qué tiempo vas a pasar en el pedal, entonces en ese momento es una crisis, es una catarsis Sí. ahí que uno hace y la verdad es que es curioso que a los padres no les cueste tanto trabajo gestionarlo. Yo me imagino que debe ser muy difícil que tú estés también acostumbrado a tener un niño en la casa que de repente es un adolescente y se te vira, ¿no? Pero al final no deja de ser eso, no deja de ser, tienes que cambiar la forma de comunicarte porque el ciclo natural es que cuando ya se termina de formar esa identidad, vuelva. O sea, si consigues que durante la adolescencia esa relación no se fracture, va a evolucionar hacia su ciclo natural, que es que cuando ya ese adolescente se forme en un adulto, pues regresa a su familia de origen de otra forma, porque la comunicación cambia. No, y que uno, o sea, se da cuenta, sobre todo cuando es adulto, y yo he escuchado mucho esta frase de sé lo que me quiere mi madre cuando fui madre, cosas así. Uno se da cuenta también de que a esa edad de que tu papá y tu mamá son más que papá y mamá. Porque cuando uno es niño, papá y mamá son en la máxima autoridad, son tus héroes, son plus ultra, o sea, son lo máximo, no hay nada, son perfectos. Pero luego como tú mismo te vas abriendo paso en la sociedad y vas creciendo y vas empezando a tener tus propias opiniones y tu identidad que muchas veces se antagonizan con la de tus padres, te das cuenta de que tus padres en primera tuvieron un pasado, que no son perfectos, que tienen sus propios conflictos, que a veces la prioridad cambia en cuanto al trato contigo, tú también ya empiezas a tener una opinión que cuando la das no es bien aceptada por tus padres porque ellos quieren para ti algo que no es lo que tú quieres para ti mismo, empiezan el tema de que no te dejo estar con esta persona, no me gustan tus amistades, y como que ellos sienten que se va de las manos. Entender que en esa etapa es muy delicado este hilo de la relación entre ambos, yo pienso que cuesta mucho por los dos lados. Yo no pienso que fui particularmente rebelde para nada, pero yo sí tuve conflictos de recoger mis cosas, de irme de mi casa de toda la vida de mi mamá a irme a casa de mi papá porque yo ¿En la sentía que... adolescencia? Sí. Y creo que fueron un par de veces. Me pasó como a los 18 años, lo recuerdo, estuve tiempo. Y luego de momentos así también de adolescencia, de mira, me quiero ir y mi mamá no te vas a ir, o si vete. O sea, y yo pienso que no era la única, sé que pasaba, le pasaba a mi alrededor este conflicto por eso, porque se rompe esa idea tanto de parte de los padres hacia los hijos, de tenerlos idealizados en mi niñito o mi niñita que va a ser o es de esta manera. Y tú que tú dices, pero ¿por qué esta persona que me quiere y me adora está reaccionando de esta manera conmigo? O sea, ¿por qué no me entiende? Porque uno se siente muy incomprendido, muy aislado, muy solo en esa etapa y donde tú encuentras esa aceptación y esa paridad en pensamiento es con tu círculo de amigos. Claro, con tus amistades que están pasando por situaciones similares y que si no son o sea, son similares pero tienen como resultados distintos, pues intentas buscar qué conseguir de su experiencia para esas cosas. Los padres también tienen mucho que ver en la forma en la que vivimos las amistades masculinas y femeninas en esa época, porque por lo menos en mi caso estaba muy claro que tú tuvieras amigas niñas, era sano, estaba bien, no era peligroso. Era aceptado. Las niñas no te iban a hacer nada malo, las niñas no te iban a gustar porque daban por hecho que eras heterosexual, las niñas no te iban a gustar, no ibas a tener ningún tipo de exploración sexual con las niñas. Entonces, los niños todos eran una amenaza porque siempre era, no, si estabas con un varoncito había que vigilar porque bueno, a lo mejor se hacían cositas, se tocaban, se daban besitos. Sí, ¿qué haces con la puerta cerrada? Exacto, o de lo contrario, si tenías un amigo, la sexualización de los niños, que si tenías un amigo varoncito inmediatamente, ¿y qué es tu novio? Y entonces a lo mejor no habías pensado todavía en eso, o él no te veía, ese varón no te veía de esa forma, pero ya entonces los padres muchas veces ponían esa carga.
Tienes un amigo varón, tienes un noviecito. Sí, O lo contrario, la presión de ¿cuándo vas a tener una noviecita? sí. O sea, también pasaba que, ¿y tú no tienes novio? Tienes, no sé, una cierta edad en la que Sí. se supone que ya tus amigos están teniendo pareja y es la presión también de tus mismos padres de, ¿y tú no te vas a buscar una novia? ¿Tú no te vas a buscar un novio? Y ahí empieza el conflicto de pensar que a lo mejor tu sexualidad no es la que ellos esperan, pero porque tú no tienes una pareja. A un amigo mío le pasaba y, o sea, lo vi sufrir mucho con el tema de la presión de su familia porque tuviera pareja. Sí. Sí, 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 sí. Y bueno, al final es que realmente, aunque las tuvo después pareja de sexo opuesto, es que él en ese momento en que se estaba descubriendo, pues precisamente descubrió de que no le gustaba el sexo orientación sexual, opuesto. claro. Entonces al final sí que tuvo que tener parejas por esta presión y por un poco encajar y porque lo dejaran en paz, imagino yo. Pero al final, o sea, era eso, era que sabía que la pareja que querían que tuviera era la del sexo opuesto. Si se parecía con un novio, no lo iban a aceptar. Entonces también yo pienso que eso es un poco el conflicto en esta edad en el que uno también está descubriendo su sexualidad, quién te gusta, por qué estás con todo este conflicto interno y que tú recibas esta presión por parte de la gente que se supone que te tiene que entender o proteger más. Sí. Yo creo que eso también es complicado y abre una vez más esta brecha entre a mí mi familia no me entiende, yo me alejo de mi familia, en las discusiones, los conflictos, porque es complicado. Desde el amor o desde yo quiero lo mejor para ti, muchas veces se hace mucho daño. Pues sí. Pues yo creo que hemos cubierto desde nuestra experiencia y nuestra opinión este tema, que definitivamente sí que es posible la amistad entre una mujer y un hombre, que son mucho más complejas las amistades entre chicas que entre chicas con chicos. Entre chicos y chicos no sabemos porque... Ahí es donde entras tú. Nos tienes que dejar esa opinión en los comentarios porque si no, aquí esto es una retroalimentación de la misma opinión que Sí. es básicamente la que tenemos. Un disco rayado. Y no mejoramos, no aprendemos y no entendemos otros puntos de vista. Quizás para esto deberíamos ya plantearnos en invitar un día a alguien y que venga uno de nuestros amigos. Uno de nuestros amigos hombres, sí. Y que venga y nos aclare, nos arroje un poco de luz en ciertos temas que hemos hablado aquí desde el punto de vista femenino. A lo mejor nos dice, están totalmente equivocadas. Sí, vamos a hacerlo. Me gusta la idea. Nos lo proponemos. Pues hasta el próximo domingo. Un besito. Chao, chao. Chao.